Hola a todos. Hoy Truong tiene preparado para Tiaunu una sorpresa muy especial para celebrar su tercer aniversario de relación. Pero, ¿será este regalo capaz de cambiarlo todo? En este momento tan especial, ¿qué secretos saldrán a la luz? No te lo pierdas. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todos los giros inesperados y llenos de emoción en la historia de amor de Truong y Tiaunu. Esa mañana, cuando los primeros rayos del sol atravesaron la rendija de la ventana, Truong se despertó muy temprano. En su corazón había una sensación indescriptible, una mezcla de nervios y emoción. Hoy no era un día cualquiera, sino el día que había estado esperando durante 3 años, el aniversario de 3 años de su relación con Tiaunu. En el silencio de la mañana, Truong se levantó suavemente de la cama. Cada movimiento suyo reflejaba la preparación meticulosa, como si se estuviera alistando para un evento importante. Se vistió con ropa formal, sintiendo cómo la tela ajustaba su cuerpo. Sabía que hoy era el momento que cambiaría todo. Después de prepararse, Truong sacó con cuidado la pequeña caja de anillo de su bolsillo. La caja roja, como el amor eterno, simbolizaba un compromiso para toda la vida. Al sostenerla en sus manos, su corazón latió más rápido entre la emoción de la anticipación y la ansiedad. Se dijo a sí mismo que hoy sería el día en que sorprendería a Tiaunu. Le iba a proponer matrimonio y sabía que este sería el paso más importante de su vida. Con esa determinación, Truong condujo hasta su peluquería habitual. Cada vez que iba allí se sentía relajado, pero hoy su nerviosismo era palpable. Quería verse perfecto no solo para que Tiaunu lo viera como el hombre más guapo a sus ojos, sino también para mostrarse digno del amor que ella le brindaba. Al llegar, Truong se sentó en la silla, sintiendo cómo las manos del peluquero acariciaban suavemente su cabello. Los mechones caían como sus preocupaciones, y poco a poco la tensión de su cuerpo se disolvía. Cada vez que las tijeras cortaban su corazón, latía más fuerte. ¿Cómo reaccionaría Tiaunu al recibir este regalo? ¿Se alegraría o se quedaría tan sorprendida que no podría decir una palabra? El peluquero ajustaba su corte con cuidado, pero la mente de Truong no podía dejar de pensar en Tiaunu. Imaginaba cómo la vería, cómo reaccionaría al verlo con su traje bien puesto, su nuevo corte de cabello y la caja de anillo de compromiso. ¿Qué diría ella? ¿Sería capaz de entender todos los sentimientos y el amor que él quería transmitir a través de este regalo? Finalmente el trabajo terminó. Truong se miró al espejo sintiendo cómo la confianza llenaba su ser. Su cabello estaba perfecto, su apariencia impecable, pero lo más importante era su mirada que reflejaba todos los sentimientos profundos que quería expresar. Con el corazón acelerado, Truong condujo hacia el lugar que había preparado con tanto cuidado. No podía dejar de imaginar ese momento cuando se arrodillaría y le preguntaría a Tiaunu si aceptaba ser su esposa. Sabía en lo más profundo que este era un momento crucial, un momento que nunca olvidaría. Para Truong hoy, era el día en que finalmente superaría todos sus miedos y mostraría el amor más fuerte que nunca. La historia de amor entre él y Tiaunu, con todos esos momentos llenos de emoción y preparación, se escribiría en este instante. Después de salir de la peluquería, Truong continuó su viaje especial. No tenía prisa, pero cada paso que daba estaba cuidadosamente planeado, y hoy no quería pasar por alto ni el más mínimo detalle. Condujo con confianza, pero en su interior su nerviosismo seguía presente. El día que había estado planeando durante tanto tiempo, el día en que le pediría matrimonio a Tiaunu, ya estaba muy cerca. Su primer destino fue una tienda de trajes donde había depositado su confianza para elegir el conjunto perfecto. La tienda era un lugar elegante con una luz tenue que creaba una atmósfera atractiva.
Truong entró sintiendo cómo la ansiedad y la emoción volvieron a invadirlo. No podía ponerse cualquier ropa, hoy quería verse verdaderamente especial. No solo quería impresionar a Tieu Nu, sino también que este traje representara todo lo que había hecho y haría por ella en su vida. El vendedor amablemente lo llevó a un rincón donde los trajes bien ajustados y elegantes estaban colgados ordenadamente. Truong eligió un traje negro perfectamente cortado para su figura, pero con un aire ligero y refinado. Se miró en el espejo, viendo cómo los contornos de su rostro parecían más definidos que nunca. Por primera vez en su vida, Truong se sintió maduro, como si estuviera listo para algo grande. Sonrió suavemente, una sonrisa que no era para presumir de su apariencia, sino para reconocer las decisiones importantes que estaba a punto de tomar. Después de pagar, Truong salió de la tienda con un estado de ánimo mucho más tranquilo. Todo parecía estar listo, solo quedaba un paso más, el último en este viaje. Condujo un poco más hasta una pequeña floristería a un lado de la carretera donde siempre encontraba ramos de flores hermosas y significativas. Hoy quería un ramo especial, no solo para embellecer el lugar, sino para mostrar todos los sentimientos que tenía por Tieu Nu. Al bajar del coche, Truong sintió que el aire había cambiado. Parecía que todo hoy tenía una importancia mayor que nunca. Entró en la floristería y una suave brisa disipó cualquier resto de ansiedad en su interior. Las flores frescas de colores vibrantes, cada pétalo, parecía contar una historia de amor y sinceridad. Truong eligió un ramo de rosas rojas, flores fuertes y llenas de pasión que representaban el amor intenso que sentía por Tieu Nu. Cuando la florista terminó de envolverlo, Truong sintió que su corazón latía un poco más rápido. Este regalo sería el puente entre los recuerdos hermosos y las esperanzas para el futuro, pensó para sí mismo. Con el ramo en la mano, Truong volvió al coche sintiéndose feliz, pero también algo ansioso. Cada vez que pensaba en Tieu Nu, su corazón latía con fuerza. Se preguntaba si ella podría darse cuenta de todo lo que había preparado para este momento. Entendería que no solo le estaba dando un ramo de flores, sino también promesas, compromisos sobre el futuro que estaba dispuesto a compartir con ella. Con el ramo de flores en las manos y el anillo de compromiso en el bolsillo, Truong condujo hasta la casa de Tieu Nu, el lugar donde sabía que la sorprendería. No sabía exactamente qué esperar, pero sí sabía que ese momento estaba cerca y sería un punto de inflexión en su vida. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de Tieu Nu, Truong miró la pequeña casa, el lugar donde ambos habían compartido tantos recuerdos. Podía sentir cada instante que había pasado desde aquellos primeros días de amor dulce hasta los momentos sencillos juntos. Esos recuerdos habían creado un lazo profundo entre ellos, y ahora aquí estaba listo para cambiar todo. Miró el ramo de flores y la caja con el anillo de compromiso en sus manos. La ansiedad en su pecho parecía desvanecerse, y en su lugar sentía una paz y confianza profundas. Sabía que sin importar cuán sorprendida estuviera Tieu Nu, sin importar su reacción, él ya había hecho todo lo posible para mostrarle su amor sincero. Y en este momento, mientras subía los escalones hacia su casa, su corazón ya no sentía miedo. Solo había una cosa en su mente: esperaba que Tieu Nu aceptara su propuesta para que ambos pudieran continuar juntos por el camino lleno de promesas que les esperaba. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de Tieu Nu, Truong sintió que su corazón latía más fuerte que nunca. Cada paso que daba parecía seguir el ritmo de su corazón, y cada respiración era una mezcla indescriptible de nervios y emoción. Miró la casa familiar, el lugar donde él y Tieu Nu habían compartido tantos momentos dulces,
llenos de amor y recuerdos. En ese instante su corazón estaba dividido entre la ansiedad y la felicidad, porque sabía que ese momento cambiaría su vida para siempre. Truong respiró profundamente tratando de calmarse. Sostuvo el ramo de flores con fuerza. Las rosas rojas parecían latir al ritmo de su corazón. Antes de subir las escaleras, su mirada pasó por la caja del anillo en su bolsillo. No podía predecir la reacción de Tieu Nu, pero había una cosa clara en su corazón: la amaba y quería que ella fuera su esposa. Sus pasos vacilaron un poco al abrir la puerta, pero en su interior sabía que estaba listo. Tieu Nu estaba dentro, y podía sentir su calidez incluso a pocos pasos de distancia. Cuando la puerta se abrió, Truong entró sin poder apartar la mirada de Tieu Nu, como si ella fuera todo lo que importaba en ese momento. Tieu Nu levantó la cabeza y sonrió suavemente al verlo. Sus ojos brillaron de felicidad, pero hoy, algo en el aire hizo que Truong se diera cuenta de que este no era un día común. Ya no era solo su novio, era el hombre que estaba a punto de cambiarlo todo. «Tengo algo que quiero decirte», comenzó Truong, su voz temblorosa pero firme. Tieu Nu lo miró sorprendida, sus ojos abiertos, pero manteniendo la calma. Truong se arrodilló frente a ella, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Abrió lentamente la pequeña caja en su mano, el anillo brillando bajo la luz. «Tieu Nu, te amo más que cualquier cosa en este mundo. Tú has hecho que mi vida tenga sentido y sea completa. Quiero que estemos juntos, siempre, no solo en los momentos hermosos, sino también en los desafíos, en las dificultades. ¿Aceptas ser mi esposa?» El silencio llenó el espacio, solo se escuchaba el aliento de ambos y los latidos de sus corazones. Tieu Nu miró el anillo, y luego sus ojos se encontraron con los de Truong, sus ojos llenos de emoción. No pudo responder de inmediato, pero las emociones dentro de ella se desbordaron. Su sonrisa floreció como una flor, y las lágrimas cálidas comenzaron a rodar por sus mejillas. Las emociones de Tieu Nu explotaron. Siempre había sabido que el amor entre ellos llevaría a un día como este, pero cuando llegó el momento real, no pudo evitar sentirse sorprendida y feliz. Después de un momento de silencio, respiró profundamente y respondió suavemente: «Sí, Truong. Sí, acepto ser tu esposa». Truong colocó suavemente el anillo en el dedo de Tieu Nu. Cuando el anillo encajó perfectamente, todo pareció detenerse en ese instante perfecto. Tieu Nu no pudo contener más sus emociones y abrazó a Truong, sintiendo el calor y el amor que él le ofrecía. Ambos permanecieron abrazados como si el tiempo se hubiera detenido. Tieu Nu sentía que vivía en un sueño que era real. No necesitaban muchas palabras, solo sus miradas y corazones en sintonía. Hoy juntos habían cruzado un hito importante en sus vidas, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. El momento de la propuesta de Truong no solo fue la unión de dos personas, sino también una promesa, un compromiso de amor y acompañamiento para toda la vida. Y hoy, Tieu Nu había dicho sí, abriendo un nuevo capítulo lleno de promesas en su historia de amor.